Estás escuchando La Mañana. Esta es la mañana de Sopó FM, escucha la radio pública del municipio de Sopó y a esta hora para avanzar con nuestro programa y como también lo hemos venido haciendo, pues recibimos invitados, conocemos historias, damos recomendaciones y también como lo habíamos anunciado anteriormente, pues hoy las recomendaciones llegan sobre el tema de migración, sobre la forma en la que se debe regularizar una situación de estancia aquí en nuestro país, y esto no aplica solamente para las personas de nacionalidad venezolana, aunque también por supuesto desde aquí vamos a estar resolviendo muchas dudas para nuestros amigos y hermanos venezolanos que habitan el municipio de Sopó y los municipios cercanos. Por eso vamos a resolver algunas de las dudas, conocer un poco más sobre la información legal al respecto y también conocer cuál es la forma en la que podemos mejorar diferentes situaciones. Y para ello entonces tenemos una invitada muy especial aquí en la mañana de Sopó FM, una invitada que se conecta virtualmente, pero que está aquí también pues a través de estos micrófonos para darnos esta muy buena información. Pues le cuento que vamos a hablar con una abogada binacional, es la doctora Ivaina García, que también nos trae algunas recomendaciones muy puntuales para el día de hoy y que se conecta a esta hora con la mañana de Sopó FM. Recordando que hay una muy buena cantidad de personas, cerca de unas 1000 personas en el municipio de Sopó y en los municipios cercanos que seguramente les pueda interesar esta información. Doctora Ivaina García, abogada binacional, invitada hoy en la mañana de Sopó FM. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Pienso que en el momento que estamos viviendo actualmente en Colombia es importantísimo que la migración esté informada de cómo pueden estar de manera regular en territorio colombiano y cumplir con toda la normativa para que puedan tener pues calidad de vida en el país. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias también a usted por acompañarnos, por estar con nosotros a través de este programa. Quiero empezar preguntándole, doctora, sobre algo muy puntual y podríamos definirlo como el marco legal, digámoslo así, de la situación de la migración en Colombia. ¿Qué debe tener en cuenta una persona de cualquier país que decida vivir en Colombia? ¿Cómo o qué requisitos debe cumplir, digámoslo así, para poder regularizar su situación? Claro que sí. Bueno, mira, en primer lugar, tener en cuenta que cuando llegamos a un país que no es el nuestro país de origen, es importante que verifiquemos cuál es la normativa que se aplica para poder regularizar esta condición migratoria. Actualmente en Colombia, ellos tienen la resolución 5477 del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay todo un sistema normativo en el área migratoria para que los extranjeros puedan verificar según su perfil a qué visa pueden aplicar. Recordemos que las visas son permisos para ingresar o permanecer en territorio. Entonces es muy importante que si un extranjero viene a Colombia, indistintamente de la nacionalidad, verifique cuál es ese permiso que tiene que tramitar para hacer vida en Colombia. No basta querer o tener la necesidad de estar en Colombia. Tenemos que abocarnos a aprender cómo funciona ese sistema migratorio y cumplirlo. Exactamente. Creo que caemos de pronto en algo, doctora Ivaina, y es pensar tal vez que todas estas reglas migratorias se le ponen más bien a las personas que somos de los países latinos cuando vamos a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos y a Europa, pero a veces no tenemos claro que hay también unas reglas y unos requisitos para cumplir si nos movemos también aquí entre los países de Latinoamérica o así seamos países vecinos. Doctora, ¿usted qué ha podido identificar sobre la situación, por ejemplo, y yendo más puntualmente al tema de la situación de venezolanos, no solamente aquí en el municipio de Sopó, sino en los municipios de la región? ¿En qué situación están, al menos con los que usted ha tratado de tener contacto? Claro que sí, mira, me parece muy bueno tu comentario. Normalmente nosotros pensamos que países como Estados Unidos, Europa, solamente tienen un sistema migratorio, pero la realidad es que no. Colombia, al igual que todos los países de Latinoamérica, manejan una normativa para poder, para que un extranjero pueda estar de manera regular en su territorio.
Colombia también les da permisos o autorizaciones para que puedan ingresar y permanecer. Entonces, inicialmente cuando llegan a Colombia, los migrantes piensan que por el hecho de tener un sello de ingreso, ya ellos pueden quedarse de manera regular en territorio. Pero la realidad es que solo tienen un permiso para hacer turismo. En esos 90 días solo te están dejando hacer turismo. Tú no tienes permitido trabajar, tú no tienes permitido estudiar. Y ahí es donde empiezan los problemas o de ahí parte la problemática que hay con la situación migratoria venezolana, porque como somos países hermanos, yo siempre les digo que de pronto nuestras fronteras son como el patio de dos abuelitas que se conectan. Entonces van, vienen y de pronto no tienen esa información que se necesita para poderse quedar de manera regular acá en el país. Eh, Pienso que esa es la mayor problemática, el desconocimiento de la norma. Tenemos todo un sistema migratorio, pero muchas veces no se entiende, no se comprende, no hay información de lo que tenemos que hacer para podernos quedar de manera regular. Exactamente, y es muy, muy importante poder conocer todas esas reglas y le agradezco de hecho su respuesta. Y en otro sentido también, y parte de lo que le comentaba anteriormente, doctora, tiene que ver con la forma en la que usted ha evidenciado diferentes situaciones. ¿Qué ha sabido usted sobre la situación de migrantes venezolanos, como lo decíamos, no solamente en el municipio de Sopó, sino en la región? ¿Qué tipo de situaciones usted ha podido acompañar desde su firma de abogado? Bueno, acá en la firma los ayudamos inicialmente a que puedan tener un estatus regular para que puedan trabajar, estudiar y desarrollarse en el país. Sin embargo, hemos podido evidenciar que desde el gobierno de Iván Duque, pues no se habilita de pronto un permiso para que esta población, que es una realidad en Colombia, se pueda regularizar. La población ha tenido que acudir a mecanismos de regularización ordinarios como para cualquier otro extranjero, pero la realidad es que la población migrante venezolana tiene ciertas características de vulnerabilidad que muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces hay personas que quieren hacer bien el proceso, que quieren que Colombia les dé esos permisos, que quieren respetar la normativa, pero que muchas veces no tienen perfiles migratorios para solicitar visas o que muchas veces no tienen el recurso necesario para poder hacer una solicitud de visa, en el entendido de que solicitar una visa no es un trámite económico ni gratuito. Es un trámite para los que los migrantes deben de tener suficiente dinero. Entonces, ¿qué hemos podido evidenciar? Que hay mucho migrante que sí quiere hacer las cosas bien, que quiere pedir permisos, que quiere hacer el trámite de acuerdo a la norma, pero muchas veces esas características de vulnerabilidad no les permiten poder realizar estos procesos. Actualmente hay unos proyectos que nos están permitiendo tener una esperanza, son unos proyectos de permisos de trabajo para trabajadores extranjeros y un proyecto de un permiso de contingencia, se llama, que precisamente Colombia hace todo un estudio, una caracterización de cómo está funcionando la migración actualmente en Colombia y ellos tienen en cuenta que evidentemente hay ciudadanos de nacionalidades con ciertas características que necesitan el apoyo de Colombia. No hablemos solo de venezolanos, acá hay ciudadanos cubanos, hay nicaragüenses, que muchas veces aplican a solicitudes de refugio, que normalmente son conocidas como los asilos políticos, pero pues para poder pedir asilo en Colombia también tienes que tener o cumplir con cierto perfil que muchos no cumplen. Exactamente. Doctora, hay otra situación por la que le quiero preguntar y que de hecho es muy común en estos temas de la migración. Seguramente familias que han llegado desde hace unos años a nuestro país, familias que ya se han logrado establecer, pero que están buscando también la forma de regularizar su situación. Pero la situación puntual que le quiero plantear, doctora, tiene que ver con las familias que tienen hijos nacidos aquí en Colombia, hijos que pues por haber nacido aquí tienen esa nacionalidad colombiana. ¿Esa situación de tener hijos colombianos puede de alguna manera ayudar al trámite de regularizar la situación de una persona extranjera o específicamente de una familia venezolana en Colombia? Muchísimas gracias por esta pregunta. Mira, esta pregunta es muy común a través de redes sociales. Hay muchas dudas, hay mucha confusión, porque resulta que Colombia sí tiene un mecanismo de regularización para padres de hijos colombianos, pero esa visa, ese tipo de visa tiene una letra pequeña, y es que la letra pequeña dice, tú tienes que haber estado regular, tú tienes que tener un estatus regular en el territorio colombiano para que puedas acogerte al beneficio de tramitar una visa por tu condición de padre de colombiano.
Entonces, ¿qué está pasando con los venezolanos? Que muchas veces tienen hijos acá, pero no tienen un estatus regular y eso les prohíbe o existe la barrera de que no puedan tramitar esa visa de migrante por esta condición. Así es, doctora, pues mire que estos datos y esta información que usted nos está brindando es algo muy importante para que todos los extranjeros del país pues lo tengan en cuenta. Pero yo quiero preguntarle de pronto para todas esas personas que llegan a Colombia y todavía no tienen su situación migratoria adecuada y pueden tener, digamos, los documentos de manera irregular. ¿Qué pasaría con ellos o qué riesgos ellos pueden tener por permanecer en Colombia? Claro, bueno, mira, los riesgos son en primera medida sanciones migratorias. Migración Colombia, cuando se percata tu permanencia irregular en territorio colombiano, ellos pueden realizarte un proceso administrativo, te pueden sancionar a través de órdenes de deportación o multas que la verdad son millonarias, van desde un salario mínimo hasta 8 salarios mínimos. Entonces, la recomendación para los migrantes siempre es, por favor, ingresen sellando su ingreso a territorio colombiano y por favor ubiquen en la resolución 5477 el perfil migratorio al que ustedes se pueden al que pueden adaptarse para poder solicitar su visa en territorio colombiano. Recordemos que en Colombia hay visas para estudiar, para tratamientos médicos, para trabajar, por madre de hijo colombiano, por esposa de hijo colombiano, si eres pensionado, si quieres abrir una empresa. Entonces, hay casi 50 tipos de visa en el país. Lo importante es que tú pues ingreses de manera regular y puedas permanecer en territorio cumpliendo la normativa para que no caigas en este tema de las sanciones. Así es, doctora. Quiero preguntarle también, le he estado planteando situaciones específicas, de hecho, que uno puede conocer y evidenciar aquí con conocidos, con vecinos, con amigos, y quiero la siguiente pregunta, o más bien las siguientes dos preguntas, condensarlas en una sola con dos situaciones que le quiero plantear. ¿El hecho de vivir varios años en Colombia significa ya algún tipo de derecho o significa que sea mucho más fácil tener la nacionalidad? Y unida a esta pregunta también le quiero preguntar sobre la situación de las personas que contraen matrimonio siendo extranjeros con un ciudadano colombiano. Esas son dos situaciones que automáticamente pueden conceder la regularización de un estatus migratorio en Colombia. Bueno, muchísimas gracias porque esta también es una pregunta que a diario nos hacen a través de redes. ¿Qué pasa? Resulta que en Colombia, si tú te vas al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, hay dos formas de adquirir la nacionalidad. La primera es la que ya conocemos, nacer acá, tener padres colombianos o padres extranjeros de manera regular. Eso te da el derecho de tener nacionalidad colombiana. La segunda, si tú como extranjero estás de manera regular, adquieres una visa de residente y comienzas a acumular tiempo para solicitar nacionalidad por adopción, se llama esto, la naturalización. A través de una resolución te dan nacionalidad, pero tú tienes que cumplir con algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Tienes que acumular tiempo con tu visa de residente. Actualmente hay muchos venezolanos, hay muchos extranjeros que tienen la oportunidad de tramitar su visa de residente. Por eso es tan importante hacer el cambio de un permiso provisional a la visa de residente, para que puedas empezar a acumular el tiempo para la nacionalidad. Pero no es automático. Tú tienes que aplicar a la visa de residente. La regla general dice, y con esto te respondo a la segunda pregunta, si tú tienes una visa de residente por 5 años, tú puedes solicitar la nacionalidad colombiana por adopción. Pero hay 3 excepciones. Si tú eres español, si tú eres esposo de nacional colombiano o si tú eres padre de nacional colombiano, no tienes que esperar 5 años. A los 2 años puedes hacer tu solicitud de nacionalidad. Bien, doctora, eso es muy importante poder aclarar eso y de hecho también se lo sigo agradeciendo porque creo que son de esas preguntas comunes que usted también, como lo viene diciendo, recibe mucho allá en su despacho. Y a propósito de eso, quiero de hecho enfocar la conversación hacia allá, teniendo en cuenta pues esa experiencia suya y ese contacto que ha tenido con muchas personas, no solamente a las que ha podido ayudar directamente, sino personas a las que de pronto apenas resolviéndole dudas también las ayuda bastante. Y quiero también
también con esta introducción preguntarle qué tipo de errores son muy comunes, es decir, qué es de pronto cuáles son algunas de esas situaciones que usted ha identificado que son errores muy comunes que se cometen también teniendo algunas fallas en percepción, digámoslo así, de las normas o desconocimiento de las normas, pero que ha podido identificar usted, doctora, como de errores comunes o también mencionándolo así como falsas expectativas que de pronto un extranjero pueda tener al intentar regularizar su situación en Colombia. Claro, bueno, mira, el error principal yo siento que es desconocer la normativa del país. Independientemente de tu situación de vulnerabilidad, no es menos cierto que en el país se tiene que cumplir las normas. Entonces, muchas veces los migrantes llegan a Colombia exponiendo sus casos, no, mira, por derechos humanos, tienen que ayudarme, no, mira, es que por la situación que hay en mi país, tienen que ayudarme, no, mira, yo no puedo cumplir con esta norma, ¿de qué manera ustedes me van a ayudar? Entonces, siento que el primer error que cometemos es no conocer la normativa, no investigar, no buscar las instituciones para poder estar informado y cumplir con esa norma. Ese es el error más común, es el error que incluso más problemas causa. Bien, y es que el desconocimiento de la norma, y creo que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, el desconocimiento de la norma no exime a nadie de la obligación del cumplimiento y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Doctora, ¿qué debería hacer alguien que nos está escuchando en este momento, que tiene dudas? Muy seguramente algunas ya las hemos resuelto, pero también hay unos casos muy específicos que ya necesitan que la persona se siente y dialogue directamente con usted. ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cómo podemos acceder también a toda esa asesoría que usted le brinda a las personas que quieren regularizar su situación? Claro que sí, bueno, mira, número uno, las personas que de pronto se encuentren en Cundinamarca, cerca de Zipaquirá, yo los invito a que vengan acá a nuestra oficina, queda en la avenida principal en Zipaquirá, calle Cuarta, número 16, número 1016, oficina 301. Nosotros hacemos asesorías presenciales gratuitas para poder ayudar a toda esa comunidad migrante a que pueda estar de manera regular. Atendemos todas las nacionalidades, todos los casos. Adicional a eso, es importante que tengan en cuenta que si ustedes no se encuentran en Cundinamarca, pueden conectarse con nosotros a través de reuniones por Meet. Pero si además ustedes no pueden hacerlo y quieren dirigirse a alguna institución a pedir ayuda, a pedir información, a pedir guía, recordemos que tenemos a las personerías municipales de los municipios que tienen abogados que los atienden de manera gratuita. Recordemos que tenemos consultorios jurídicos en las universidades donde hay abogados que también los pueden orientar. Recordemos que tenemos Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenemos herramientas que la Constitución de Colombia nos brinda para que nosotros podamos blindar todos esos procesos migratorios, como son los derechos de petición, como son las tutelas. Es importante que estén informados. Y bueno, no es menos cierto ni menos importante, a través de redes sociales me pueden encontrar como @tuabogada de confianza. Ahí yo les doy mucha información gratuita, mucha información de valor, tutoriales para que las personas puedan conocer de la norma, hacer sus procesos solitos, no necesariamente tienen que contratar un servicio. Yo siento que esta labor que realizo a través de redes me llena muchísimo, porque la idea inicial es que cualquier extranjero que esté en Colombia cumpla la normativa y pueda tener una vida de calidad. Así es, pero antes de que terminemos nuestra entrevista, ya nos dio los datos importantes para poder contactarla, pero demos también la información de esos documentos que deben tener preparados antes de consultar sobre sus casos. Bueno, actualmente hay varios mecanismos de regularización. Si nosotros somos extranjeros de cualquier nacionalidad, número uno, contar con un pasaporte vigente. Si nosotros somos extranjeros de nacionalidades en las que nosotros de pronto entendamos que queremos hacer una solicitud de refugio, pedir asilo, es importante tener este pasaporte a la mano y tener pruebas acerca de tu dicho. Ejemplo, yo soy cubano, tengo una situación política en Cuba por la que no puedo estar en Cuba, entonces tienes que tener documentos acerca de ese dicho. Número 3, si tú eres venezolano, actualmente en Colombia hay un trato especial para venezolanos en el entendido de que son la población migrante más grande. Actualmente hay permisos a los que ellos pueden aplicar, como el PEP Tutor, o se puede aplicar a una visa especial creada para venezolanos, que es la visa de visitante especial. ¿Qué documentos tendríamos que tener para eso? Para la visa, contar con un pasaporte, y para el PEP Tutor, tener un hijo con PPT del año 2023 hacia atrás.
Perfecto, hay que tener listos entonces esos documentos. Esa es la recomendación de nuestra invitada de hoy. Quiero, doctora, también para ir cerrando, contar un poco sobre ese concepto de abogada binacional, porque así la presentamos, así le dimos la bienvenida, y que aunque en la charla hemos venido conociendo más o menos de qué se trata y cuál es esa labor del abogado binacional, sí quiero que para el cierre nos cuente un poco sobre eso, porque me parece muy importante. Y además quiero contarle que esta es como de las primeras veces que escucho el término, que me relaciono con el concepto, y me parece muy muy importante que podamos contar con pues un profesional de ese tipo aquí en la región, aquí en el departamento de Cundinamarca. Contémosle un poco para el cierre, doctora Ibaina, a los soposeños y a las personas que nos están escuchando, de qué se trata ese tema de la abogacía binacional que usted ejerce, que me parece bien interesante y que además puede ayudar a muchas personas. Claro que sí, mira, un abogado binacional es una persona que tiene conocimiento en derecho, pero en derecho de dos países, conoce el ordenamiento jurídico de dos países. En mi caso particular, me gradué en el año 2015 en Venezuela y en el año 2022 convalidé mi título de abogada acá. También me tocó estudiar acá. Entonces, eso hace que pueda conocer el panorama migratorio del venezolano que vive en Colombia, o del venezolano el venezolano que quiere de pronto regresar a Venezuela, o el colombiano retornado, porque recordemos que años atrás había muchos colombianos que se iban a vivir a Venezuela. Entonces, en ese entendido, ellos retornan, adquieren nuevamente pues todos sus documentos, le dan nacionalidad a sus hijos, hacen trámites para sus nietos. Entonces, muchas veces es importante conocer el ordenamiento jurídico de los dos países para poder entender cómo funcionan las cosas, y lo que sí y lo que no vamos a poder hacer, y hacer un derecho comparado. Por ejemplo, temas como la patria potestad, cómo se maneja en Venezuela y cómo lo podemos manejar en Colombia. Perfecto, eso me parece también, como lo decía, pues un servicio muy valioso que se puede prestar a muchas personas, y por eso también tenemos este tema para el día de hoy. Quiero hacer una invitación rápida, y es que si usted acaba de llegar a la sintonía, o si usted se perdió parte de esta conversación, si le interesa el tema y si no la pudo escuchar completa, o si simplemente quiere volver a conocer toda esta información, hoy en horas de la tarde va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Sopó FM esta entrevista, tal como todas las entrevistas que hacemos aquí en el programa de la mañana. Doctora, muchísimas gracias. Por último, quiero recordarle a nuestros oyentes las redes sociales, la forma en la que podemos contactarla, y por supuesto, como siempre, quiero agradecerle por su buena disposición y por atender este llamado de Sopó FM, pues para tratar también este tema que es tan importante para todos. Claro, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es con mucho cariño la información que brindamos a través de redes, la labor que realizamos acá en la oficina. Ustedes nos pueden encontrar a través de las redes sociales como @tuabogadadconfianza. Manejamos temas migratorios y temas de derecho de familia. Como te digo, desde la óptica de un abogado binacional, un abogado que conoce el ordenamiento jurídico venezolano y el ordenamiento jurídico colombiano. Sopó FM 95.6